Hola hermano, buenos días. Un placer estar acá nuevamente para enseñar de la palabra del Señor y para aprender también. Muchas gracias por conectarse a este video, a esta clase. Le agradezco. Y también hermano, le agradezco básicamente le agradezco a todos los hermanos que me han llamado, que me han comentado las clases por WhatsApp. La verdad me da mucho gozo que estemos aprendiendo, que usted esté aprendiendo con estos videos. También me da gozo el que usted pueda compartir también lo que el Señor le ha enseñado a usted y se toma el tiempo para llamarme, para estar ahí chateando del estudio. Así que hermano, contento por eso. Gracias por sus tips, por los antecedentes nuevos que me van enviando y de verdad me alegra que estas clases estén siendo de bendición para usted. Eso, muchas gracias hermanos y le pido que se quede hasta el final del video para que no se pierda la bendición de esta clase preparada. Bueno, la clase de hoy hermanos es la última parte de la introducción, parte uno en la clase número 3. Estamos a 6 de septiembre 2020, el año de la pandemia, usted ya sabe. Le animo, hermano, a que no deje de ver estos videos, de ver la clase, de ver la palabra del Señor, hermano. Le animo a que no deje de seguir animado en aprender con las clases de pastor, perdón, con la predicación de pastor y con las clases de escuela dominical que estamos haciendo hermano Cristian y yo. De, eh, Nos da alegría, hermano, enseñar la palabra del Señor a través de este medio. Sabemos que Satanás de alguna manera quiere callar a su iglesia, quiere callar a la iglesia, mejor dicho, cerrando los templos, pero la verdad es que la palabra del Señor no se puede detener. Entonces, le insto, hermano, a que siga aprendiendo y que siga conectándose a estos videos, ¿sí? Le invito a que oremos para que comencemos esta clase final de la introducción, parte uno. Acompáñeme en oración. Señor mi Dios Padre Celestial, gracias por este día, Dios mío, gracias por esta nueva clase que tú nos das, Señor. Te pido que seas tomando el control de esta clase. Te pido que me ayudes a hablar palabra tuya, Señor, y también que bendigas los corazones de mis hermanos que están atentos a esta clase, Señor. Te pido por la iglesia también, Señor, que nos des ánimo, que nos motives cada día, Señor, para que no bajemos los brazos, Señor, en esta situación compleja de estar encerrado en casa, de no poder salir, de no poder reunirnos, Señor. Te pido que nos ayudes con eso, Padre Santo, y te pido que seas bendiciendo esta clase de principio a fin. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que veamos tus maravillas y para que aprendamos de tus maravillas, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, partamos entonces. Bueno, vamos a ver un recordatorio. Vamos a hablar de algunas cositas que quedaron pendientes la semana pasada. Hablamos la semana pasada de que la Biblia es cristocéntrica. Vimos el tema de la Biblia. Hablamos bastante de Sion, qué es lo que era Sion. Vimos el enemigo principal. Desenmascaramos este enemigo principal que es Satanás. Vimos varios detalles del pleito de Sion. También vimos el enemigo carnal y hoy nos toca ver el enemigo del sistema mundial. Y finalmente, Jesucristo es el protagonista de la Biblia. Voy a avanzar un poquito para que vayamos a las, al- a lo que había quedado la semana pasada, que es básicamente como recordatorio para que no tenga que ver la otra clase. Bueno, si la quiere ver, véala, no hay ningún problema. El tema de la Biblia no es Jesús, Jesús es el protagonista, porque hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, dijo Felipe. El tema de la Biblia es el reino y la lucha por el trono. Eso lo vimos la semana pasada. Isaías 34:8, día de venganza en el pleito de Sión. Nosotros vimos de qué se trataba este pleito de Sión. Vimos cuál era el día de venganza. Entendimos cuál era el contexto del día de la venganza y cuándo iba a ser. Lo vimos acá, la profecía está en Isaías 34 y en muchos lugares más, pero principalmente por el versículo clave de la Biblia que es el pleito de Sión. Hoy es día de venganza en el pleito de Sión. Esto se está cumpliendo, o se cumplirá, mejor dicho, en la profecía del sexto sello. Y también hicimos una comparación donde
Es sabido que el autor es Dios, el autor de la Biblia, y tiene el mismo lenguaje en ambos capítulos, capítulo 34 de Isaías y capítulo 6 de Apocalipsis. Mismas palabras, mismo contexto, por lo tanto llegamos a la conclusión de que el día de la venganza es la segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Qué más vimos? Sion. Vimos qué significaba para el mundo, para la historia, para los judíos, y en la Biblia, en la Biblia completa, vimos harto detalle acá respecto al monte de Sion, qué es lo que era y qué representaba. Finalmente revisamos que es el cuadro del monte de Dios, que al comienzo de la Biblia es más bien territorial y va migrando a un contexto o a un cuadro más espiritual del monte de Dios. ¿Okay? Eso lo vimos en la clase pasada, le dimos mucha vuelta a eso, así que lo invito a que vea la clase anterior. ¿Qué más? Vimos el enemigo principal, lo desenmascaramos a este enemigo, vimos la profecía, o mejor dicho, el texto de Ezequiel 28, lo comparamos con Isaías 14 y nos hicimos una idea de este enemigo principal. Y vimos varios detalles, vimos varias cosas de las que quería lograr este enemigo principal y nos dimos cuenta de dónde estaban pasando los acontecimientos. En el monte de Dios, en el santo monte de Dios. ¿Ok? Vimos lo que quería este enemigo, levantar el trono a los lados del norte y ser, como dice acá, semejante al Altísimo. No se olvide de eso porque ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y finalmente hicimos una comparación con el monte Sion y el monte espiritual, el monte del testimonio de Dios. Hablamos del pleito de Sion, como dice acá, y también hablamos de cuándo pasó esta rebelión de Satanás. También hablamos del enemigo carnal, que es el hombre inconverso, y el viejo hombre en nosotros. Y hoy día, hermanos, para no hacer tan larga el recordatorio, que siempre me dicen, oye, estás recordando, recuerdas, pero es que hay que establecer contexto, hermano. No podemos dejar atrás el contexto. Entonces, hoy día vamos a revisar, bueno, ya lo dijimos en la agenda, pero comenzamos con el tercer enemigo en la batalla por el trono. Recuerde que ese es el tema de la Biblia. ¿Quién se sentará en el trono? O la lucha por el trono. Y el tercer enemigo, hermanos, es el sistema mundial. Es el mundo en que vivimos. Es el mundo en que vivimos y es un sistema creado y sostenido por el mismo Satanás o diablo. ¿Ok? Y le pido que me acompañe para que iniciemos esta clase a Santiago 4.4. Acompáñeme a Santiago 4.4. Fíjese lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, el mundo en el que vivimos es un enemigo de Dios. Eso es lo que dice Santiago 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye inmediatamente en enemigo de Dios. Por eso acá tenemos el tercer enemigo declarado, el mundo, y su sistema, vale decir, el sistema mundial. Acompáñeme a Efesios 2, versículos del 2 al 3. Muy parecido. Leamos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, siguiendo la corriente de este mundo. Incluso hoy día, hermanos, siendo salvos, siendo nuevas criaturas, teniendo la salvación, incluso podemos estar siguiendo la corriente de este mundo, hermano.
dejándonos llevar por la corriente del mundo, por sus deseos, como dice ahí, por haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Ok? Y primera de Juan, versículo 2, capítulo 2, mejor dicho, primera de Juan 2, 15 al 17. Dice, clarito aquí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Nada del mundo proviene de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene de Dios. ¿Ok? Esto es de discipulado prácticamente. Perdón. Pero hay que recordarlo. Nada del mundo proviene de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el mundo en que vivimos, hermanos. Ese es el tercer enemigo en esta lucha por el trono. Y por ahí nosotros muchas veces somos aliados de este enemigo, siguiendo la corriente del mundo o amando el mundo. ¿Ok? Y acá viene lo interesante, hermano, que parece inofensivo, parece un sistemita, parece algo que no hace mucho daño, solamente hay que evitar el mundo, eso es lo que se podría creer, pero la verdad, hermano, dándonos cuenta y realizando un estudio del mundo y del sistema mundial, es una cosa terrible, terrible, es un enemigo feroz. ¿Y por qué feroz? Por lo que dice acá, porque es un sistema creado y sostenido por el mismo diablo o Satanás. ¿Ya? Entonces no es para nada inofensivo. Y para eso, hermano, pasamos al segundo punto. Este sistema está preparando el camino. Y usted se preguntará, ¿para qué está preparando el camino o qué camino? Y no me voy a adelantar, hermano, prefiero que leamos la palabra del Señor. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y vamos a ir parando para ir entendiendo algunas cositas de contexto acá en el capítulo, o en el texto, mejor dicho. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Fíjese lo que dice. Yo también sé que usted va a encontrar varias cositas acá y les pido que la anote y desarrolle un estudio. Usted también puede encontrar cosas, el Espíritu Santo también le puede enseñar a usted, y usted puede ir encontrando cosas y puede ir empezar a desarrollar un estudio de la palabra del Señor y comparar la escritura con la escritura. Es lo que vamos a hacer a continuación. Del versículo 1. Bueno, el título dice manifestación del hombre de pecado. Estábamos hablando del enemigo del sistema mundial. Versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Día del Señor, segunda venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hagamos un alto ahí. Porque no vendrá, el día del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está. Primero la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No va a venir la segunda venida hasta que no esté la apostasía, ni tampoco se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. ¿Qué es lo que hace este hijo de perdición o el hombre de pecado? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otro alto. ¿Usted se acuerda la semana pasada cuando vimos el pleito de Sion? Lo que quería hacer Satanás y lo que decía. Si no se acuerda, lo vamos a recordar. Acá.
Esto es lo que quería. Decía, subiré al cielo, en lo alto, levantaré mi trono en el monte del testimonio a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que quería Satanás. Volvamos nuevamente a lo que nos convoca acá. El versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En su debido tiempo se manifieste. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hermanos, hay dos cosas que lo detienen: la iglesia y el Espíritu Santo. Hasta que se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Lo mismo. Hasta que él, a su vez, sea quitado del medio. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, de su segunda venida. 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Interesante esa palabra, los que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? ¿Por qué es interesante? Porque se me ocurrió, o sea, no se me ocurrió recién, lo estaba estudiando, pero hoy día todo el mundo está pidiéndole justicia al mundo. La gente le pide justicia. Acá en Chile la revuelta social o el estallido social pide justicia. Le está pidiendo justicia al país, a los presidentes, a las autoridades. Y nosotros sabemos que lo que menos va a dar el mundo, hermano, es justicia. Versículo acá dice al final, sino que se complacieron con la injusticia. Interesante, ya lo vamos a tocar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Tesalonicenses dice que primero viene la apostasía y después el hombre de pecado y después el día del Señor, la segunda venida. Otra cosa que dice, interesante, ya está en acción el misterio de iniquidad, versículo 3 y 4, leámoslo nuevamente. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes... No, ese no es. El 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Ok? Y acá al final dice Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y acá, hermanos, es donde nosotros tenemos que aplicar la regla de hermenéutica, donde tenemos que comparar la escritura con la escritura para saber cuándo va a ser esto, o cuál es el contexto de eso. Acá el capítulo nos da varios antecedentes de cuándo va a pasar. Cuando se manifieste el hombre de pecado, primero viene la apostasía, y cuando Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Este misterio viene de hace mucho tiempo atrás, el misterio de la iniquidad. Primero con la rebelión del pleito de Sion, usted sabe, Satanás lo que quería hacer, iniquidad. Después con Nimrod, cuando hicieron el tema de la Torre de Babel, usted recuerda esa historia que es bien interesante también, lo que pasa ahí, que todo el mundo de ese tiempo se unen como una persona para poder llegar al cielo, y bueno, Dios confunde las lenguas de esas personas,
Pero es interesante porque hay una unidad para lo malo. Uno a veces cree que la unidad solamente es buena y la unidad es una cualidad o es neutra, mejor dicho. Puede haber unidad para cosas buenas, como también pueden haber unidad para cosas malas. Es súper interesante ese capítulo, hermano, porque hay pura unidad. En la Torre de Babel me refiero. Y otra cosa más es que respecto al misterio de iniquidad, que ya está en acción, incluso en el primer siglo del cristianismo, ya estaba en acción, inclusive este misterio. Nosotros lo vimos en clases anteriores, donde hablamos de la historia de la iglesia, donde comenzaron las primeras desviaciones de la Biblia, donde empiezan a aparecer nuevas palabras que no están en la Biblia, como católica, bueno, ese es otro estudio, pero para que usted me entienda, incluso en el primer siglo del cristianismo ya estaba este misterio de iniquidad. ¿Qué le quiero decir? Que este misterio de iniquidad es orquestado por el mismísimo Satanás. Por lo tanto, esto comienza desde el inicio, cuando fue la rebelión de Satanás. Y acá, hermanos, yo quiero más que nada establecer un contexto para lo que vamos a ver, para lo que estamos viendo del misterio de iniquidad o este enemigo que es el sistema mundial. Y vamos a comparar 2 de Tesalonicenses 2, lo que acabamos de leer, con Apocalipsis 13. Yo les decía que hay que hacer ahí una comparación de la escritura con la escritura. No son los únicos pasajes que hablan de esto, pero son uno de los más claros para poder entender el contexto de lo que está pasando en 2 de Tesalonicenses, lo que está, la profecía que se está relatando ahí, versus el cumplimiento de la profecía en Apocalipsis 13. ¿Y cuál es el contexto, hermano? Contexto, tenemos una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, hermanos, es una vista desde la iglesia. No es una vista desde los judíos, porque no están las 70 semanas de Daniel, no están los imperios, etc. Es una vista de la línea de tiempo respecto a nosotros, la iglesia. ¿Qué tenemos acá? Los judíos, usted sabe que acá hay un quiebre de los judíos, hay una transición hacia la iglesia. ¿Ok? La iglesia en un futuro muy cercano va a ser raptada antes de comenzar la tribulación. Acá está. Y la tribulación, usted sabe, hermano, se divide en dos partes, que la primera parte son los 3 años y medio de tribulación, de paz y seguridad. Y en la mitad de la tribulación comienza la gran tribulación, donde viene la calamidad y la ira de Dios. Al terminar la gran tribulación, vale decir, este periodo completo de 7 años, viene el día de venganza, que es la segunda venida de Cristo, que es el día de venganza del pleito de Sion, lo que decía Isaías 34. Seguido de eso, viene el milenio, y posterior a eso, al final del milenio, cuando hay una última revuelta o un intento de golpe de estado de Satanás con algunas naciones, después de eso comienza la eternidad. Una vez que ya Satanás es echado al lago de fuego, comienza la eternidad. ¿Ok? Ese es en vista panorámica algunos acontecimientos que pasaron y que van a pasar desde el punto de vista de la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Primero porque estábamos leyendo 2 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses fue escrita en el 52 después de Cristo. Yo lo ubiqué acá porque es posterior a... En la época de Pablo se escribe 2 de Tesalonicenses. Bueno, lo escribe Pablo, mejor dicho. Lo ubiqué acá. Y esta profecía, del 1 al 12, habla del comienzo de la gran tribulación. No habla de la tribulación, sino que del comienzo de la segunda parte de la tribulación, de la parte más compleja, de la calamidad, de la ira. Porque usted sabe que los primeros 3 años y medio es tribulación de paz y seguridad, donde todo es sutil. Este engaño es muy sutil, pero a la mitad de la tribulación, y en lo que dice la profecía de Daniel también de las 70 semanas, a la mitad de la tribulación empiezan a desencadenarse muchos eventos
catastróficos en el mundo, donde este hombre de pecado se manifiesta. ¿Ok? Vamos nuevamente a 2 de Tesalonicenses, bueno, ya estamos ahí, capítulo 2, y leamos el versículo 3 y 4 nuevamente. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Tengamos ese relato en mente, yo lo puse acá. Cuando se manifieste el hombre de perdición, dice. El hombre de pecado, perdón, el hijo de perdición. ¿Y qué es lo que hace este hijo de perdición? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esas 3 cosas, reténgala en mente. Vamos ahora a Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, y lo voy a leer completo para que vayamos sacándole algunos detalles a este capítulo. Dice, Apocalipsis 13: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y uno de sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella, contra ella? También se le dio boca que hablase, o que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ojo con eso, 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, perdón, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría: el que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Capítulo 13 de Apocalipsis nos muestra la manifestación de este hombre de pecado. Versículo 5, como dice ahí en la línea de tiempo, versículo 5. Este versículo es importante, hermano, porque nos da el tiempo, nos muestra el tiempo de cuándo está pasando esto. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Solamente se le dio autoridad para actuar
42 meses, 3 años y medio, solamente en esta porción, en la gran tribulación. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que acá? Porque la tribulación consta de 7 años, 42 meses, más 42 meses, 42 meses. Entonces, con eso sabemos que estamos ubicados acá en Apocalipsis 13, cuando se manifiesta este hombre de pecado. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué hace este hombre de pecado? Se manifiesta el hombre de pecado, se cumple en Apocalipsis 13, eso es lo que estamos viendo. Versículo 7 decía que ya está en acción el misterio de iniquidad, y en el versículo 8 dice, entonces se manifestará, el versículo 8 de Tesalonicenses 2 que vimos. Entonces, hermanos, sabemos cuándo se va a manifestar esta persona, sabemos lo que va a pasar, y fíjese, desde la cautividad de los judíos, Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando hablamos del misterio de iniquidad, desde la cautividad, una vez que se acabó la cautividad de Israel, una vez que empezó la cautividad de Israel, ahí comenzó Satanás con su principado de este mundo. Y comenzaron a pasar los imperios, Babilonia, bueno, usted sabe, usted conoce eso, para no meternos en ese detalle. En Lucas 24:21 dice, vamos a leerlo, vamos allá. Lucas 24:21, o 21:24 mejor dicho. 21:24. Dice, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan, o hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando se refiere a los tiempos de los gentiles, se refiere hasta todo desde que Israel cayó en cautividad hasta el reinado del anticristo, hasta acá, hasta el final de la tribulación. Y al final, bueno, un detalle para agregar un antecedente, recuérdese que Satanás le ofreció al mismísimo Jesucristo todos los reinos de la tierra, cuando lo estaba tentando. Vamos a Lucas 4, del 5 al 7. Lucas 4, versículo 5 al 7. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Fíjese ese detalle, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás entregando los reinos, o ofreciendo los reinos a Jesús. Increíble, dirá usted, pero la verdad, hermano, que por eso se dice que Satanás es príncipe de este mundo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y ese príncipe de este mundo, que es Satanás, está orquestando este sistema mundial. Ese es el misterio de iniquidad. Todo este sistema mundial, hermanos, que finalmente va a converger en el resultado de la gran tribulación, en todos los planes que se están haciendo a nivel mundial para llegar a la gran tribulación. Todo lo que va a pasar ahí. Bueno, para no seguir en ese tema, sigamos con el curso. El enemigo, el sistema mundial, que es lo que nos convoca, que es lo que queríamos conversar. La línea de tiempo era solamente para establecer un contexto de qué es lo que estamos hablando. El enemigo del sistema mundial, que es el misterio de iniquidad. ¿Y qué es lo que quiere este misterio de iniquidad? Es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 13. Quiere converger o es una mezcla de tres cosas importantes para dominar el mundo, para dominar la población. Esto ya se está haciendo de una manera sutil o no tan sutil, pero esto se viene haciendo desde la antigüedad. ¿Para qué?
para cuando se llegue a la gran tribulación ya sea normal todo muy normal. Para que, bueno, se van normalizando cosas, ¿ok? A eso me refiero. Y este misterio de iniquidad abarca tres cosas principales y las que vimos en Apocalipsis 13. ¿Qué es lo que abarca? ¿Abarca una misma religión para todo el mundo? Hermanos, religión no quiere decir necesariamente algo relacionado con Dios, con Jehová. No, religión es otra cosa. Pero este misterio de iniquidad busca la unificación de una religión. Este misterio busca la unificación de la economía. Y este misterio también busca la unificación de un gobierno. Usted lo ha escuchado, los Illuminati, de que un nuevo orden mundial. Y la verdad es que sí, la Biblia nos muestra eso. Y los vamos a ver. Ese es el misterio de iniquidad. Ese es el enemigo del sistema mundial. Es el enemigo de Dios. Orquestado por el mismísimo diablo. O Satanás. Veamos estas tres partes que se detallan en Apocalipsis 13. Acompáñenme a Apocalipsis 13. Vamos a ver cada una de estas tres áreas del misterio de iniquidad. Religión. Versículo 4, 8 y 12. Versículo 4 dice, ojo con las palabras, porque las palabras nos dejan ver más allá. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Adoraron al dragón, Satanás, adoraron a la bestia, y diciendo, ¿quién como la bestia? Eso es una adoración, hermano, es una especie de religión. Hay una religión que se está instaurando acá, en este momento, cuando se manifiesta el hombre de pecado, cuando se manifiesta Satanás al comienzo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, este misterio de iniquidad ya se revela sin caretas como es hoy. Hoy podemos darnos cuenta que todos los líderes religiosos, hermanos, se están juntando para hacer un tema ecuménico, para mostrar, para unificar todas las religiones. Todos los caminos llegan a Roma, dicen, es un dicho que se ocupa bastante, pero tiene sentido, hermano. Muchas religiones se están juntando hoy día. Da lo mismo a quien adorar, da lo mismo, solamente se quieren juntar como religión. Y hay mucha evidencia de ello, hermano. ¿Ok? Entonces, versículo 4, adoraron a la bestia. ¿Y quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Religión. Aquí va a haber una sola religión y va a ser adorar a la bestia. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los moradores de la tierra. Una religión. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Acá hay, voy a ser majadero, una sola religión, hermano. Y hay que adorar a la bestia y al dragón. Por lo tanto, el mundo se está preparando para ello y el misterio de iniquidad es ese, preparar el camino para este acontecimiento. Ese es el misterio de iniquidad que ya está en acción. Solamente se va a manifestar cuando el hombre de pecado se manifieste, lo que decía Segunda de Tesalonicenses y lo que dice Apocalipsis. Veamos ahora el primer gobierno, el único gobierno, un gobierno unificado. Versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Su poder, su trono y su grande autoridad. El dragón le dio. El dragón es Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Recuérdese que hasta acá, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Hasta este entonces, todavía Satanás es el príncipe de este mundo. Por eso tiene la autoridad para darle, como dice ahí, el poder, el trono y la grande autoridad.
¿Ok? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio nuevamente autoridad para actuar 42 meses. Eso ya lo leímos hace un ratito. Autoridad. Gobierno, autoridad. El que tiene la autoridad es el gobierno. ¿Ok? Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad nuevamente sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gobierno, un gobierno unificado sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y acá dice tribu, pueblo, lengua y nación, y no deja a nadie afuera. Inclusive las tribus, esas tribus que usted dice son silvestres, que nadie ha llegado ahí, que se descubren, etc. Aún esas tribus están bajo la autoridad de este hombre de pecado, digamos, ¿sí? Sobre este gobierno unificado. También puede ser tribu, bueno, requiere más estudio esto también. Hay que meterse un poquito más, pero ya llevamos 40 minutos y me van a retar por la hora. Un gobierno, una religión, misterio de iniquidad. Y también, hermanos, una economía, un sistema económico. Vamos al versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta es la famosa marca de la bestia que está bien en boga hoy día con el tema de la pandemia, con las vacunas y todo eso. Pero es interesante acá que va a haber un sistema de economía en ese tiempo donde el que no tenga esta marca no va a poder comprar ni vender, sino solamente el que tuviese la marca, dice acá. Lo interesante, hermanos, es que y hacía que a todos, versículo 16, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. O sea, eso da para pensar mucho respecto a qué va a ser esa marca. Primero, establecer que la marca va a ser en este momento, en el momento de cuando se manifieste este hombre de pecado, al comienzo de la gran tribulación. No va a ser antes. La Biblia no dice que va a ser antes la marca de la bestia. Y la tranquilidad para los creyentes, para nosotros los salvados, es que nosotros no vamos a estar en ese tiempo. Porque nosotros, como dice acá, nosotros vamos a ser raptados mucho antes de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces nosotros los creyentes no vamos a ser marcados con esta marca. No vamos a necesitar tener ninguna marca para comprar ni nada porque no vamos a estar cuando pase esto. Cuando el hombre de pecado se manifieste. ¿Ok? Bueno, les decía, la marca, hablando algunas cosas de la marca, hay muchas teorías sobre esto, tecnología, la vacuna, de la pandemia de ahora, dicen todo eso, pero la verdad, hermano, acá la marca es muy sencilla lo que dice acá, va a ser una marca en la mano derecha o en la frente, ¿ya? Probablemente esto ya es un tema mío, a lo mejor tratamos de complejizar cómo va a ser esta marca, pero a lo mejor solamente es un tatuaje, ¿ya? Y tiene que ver con las leyes de la lepra en el pasado. No sé, todo se va repitiendo en la Biblia. Entonces a lo mejor es como una marca sencilla, pero efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque de partida los pobres no tienen para, o no tendrían como para optar a tecnología. Un esclavo tampoco, si es que pensamos que es algo más tecnológico, que un chip y todo eso. Acá dice que el pobre también va a ser marcado y a lo mejor el pobre no va a llegar a esa tecnología o a adquirir esa tecnología. Acuérdense que esto es sutil. Es sutil. Al principio es sutil. Pero después no se va a poder ni comprar ni vender. Entonces es extraño. Y aparte, después van pasando acontecimientos con el sol. El sol destruye tecnología. El sol le hace daño a las telecomunicaciones y a la tecnología misma. Entonces, a lo mejor es más sencillo de lo que creemos. Es solamente un tatuaje, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a los creyentes
que los creyentes, los salvados, no vamos a pasar por esto. Porque esto va a pasar en la gran tribulación. ¿Sí? Bueno, muchísimo que hablar sobre eso, pero no es el propósito de este curso. Solamente quería contarles que el misterio de iniquidad, este enemigo mundial, este enemigo del sistema mundial, ya está en acción de hace mucho tiempo y va a converger cuando se manifieste este hombre de pecado, lo que hemos comparado en 2 Tesalonicenses con Apocalipsis 13, y va a haber una religión, un gobierno y una economía. Y eso es lo que está pasando hoy día. Todo está yendo para allá, hermano. Se está preparando el camino para este acontecimiento de Apocalipsis 13, cuando se manifieste este hombre de pecado, cuando se saquen las caretas. ¿Ok? Bueno, dice ahí cuando se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Misterio de iniquidad está en acción, preparando todo para esta época, la época del capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Y por qué? Otro antecedente. 2 Tesalonicenses 2, vamos allá. Versículos 9 y 10, fíjese lo que dice. Acá también nos da para entender de que tienen una relación muy cercana entre Apocalipsis 13 y 2 Tesalonicenses 2. Versículos 9 y 10 dice: Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 13, perdón, Apocalipsis 13, vamos allá. El versículo 3 dice: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Se fija la relación que tiene con la profecía de Tesalonicenses, de estos prodigios mentirosos, de estas señales, este gran poder? Se está cumpliendo acá. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y el versículo 13 del mismo capítulo dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Tesalonicenses decía con grandes señales y prodigios. Eso es lo que está pasando acá. El hombre de pecado ya está haciendo estas señales, maravillas, prodigios, milagros inclusive. Sanó de herida de muerte acá. Y por eso comienza la religión unificada a adorar a esta persona. ¿Ok? Entonces, eso es más que nada comparar la escritura con la escritura. En honor al tiempo, hermanos, seguimos avanzando. Ese fue el punto del enemigo del sistema mundial, para que usted entienda de que el mundo es un enemigo de Dios, aún con nosotros en la tierra, aún con el Espíritu Santo en la tierra, y nosotros, la iglesia. Aún así, el mundo es un enemigo de Dios, el sistema mundial. Y parece, como decíamos al principio, parece inofensivo, pero no lo es. No lo es. Nosotros podíamos profundizar sobre esto, hermano, y darnos cuenta de todas las cosas que están pasando, que están profetizadas, y estaríamos horas hablando de esto. Usted mismo lo sabe, usted ve las noticias. De hecho, hace poco yo sigo una página de Israel, donde se dan noticias de Israel y todo eso, y se está haciendo paz en Israel. Israel está acordando la paz con sus rivales, o sea, con sus vecinos. Y hay que ponerle atención a eso, hermano, porque hay algunas profecías sobre eso, sobre la paz y la seguridad. Usted lo conoce. Bien, sigamos para no hacerlo tan largo. Perdón. Último punto, hermanos, sobre esta introducción. Jesucristo es el protagonista de la Biblia. Como ya les decía, toda la historia, desde Génesis a Apocalipsis, hablan del protagonista, que es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, como tipos y cuadros, que es lo que vamos a estudiar durante todo este curso, y en el Nuevo Testamento como una revelación. ¿Ok?
Cristo es el cumplimiento de todo lo leído en el Antiguo Testamento, porque Cristo es su protagonista. ¿Ok? Acompáñeme a Lucas 24, para que vayamos terminando. Lucas 24, del 13 al 27. En el camino de Emaús, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: atención acá, hermanos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesante esa conversación, hermanos. Todas las escrituras, les contó todas las escrituras lo que de él decían, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas. El protagonista de la Biblia es Jesucristo. Mismo capítulo, pero el versículo 44 y 45 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Todo lo que está escrito de mí, Jesucristo hablando, en la ley, en los profetas y en los salmos. Básicamente en toda la Biblia del judío. Todo el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, el protagonista de la Biblia, hermanos, es Jesucristo. El tema de la Biblia es quién se sentará en el trono y en este pleito de Sion, que lo hemos visto en estas últimas clases pasadas y la de hoy. Y para terminar, hermanos, aún el Espíritu Santo glorifica al protagonista, que es Jesucristo. Juan 16, Juan capítulo 16, versículo 13 y 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Las cosas que habrán de venir, hermano, es interesante lo que va a pasar más adelante. Esas cosas le va a enseñar. Le está hablando acá a sus discípulos, que todavía no eran llamados apóstoles. Versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él, haciendo referencia al Espíritu Santo, me glorificará, dice. Inclusive, o aún el Espíritu Santo, hermanos, glorifica y glorificará al protagonista que es Jesucristo.
increíble, o interesante, mejor dicho. En el Antiguo Testamento se dice, o el Antiguo Testamento dice que Cristo viene, ¿sí? Que viene el sol de justicia. Bueno, para nosotros, al final, la Biblia, como la tenemos ordenada nosotros, dice que Cristo viene, el sol de justicia. Y en la Biblia del judío no dice eso, dice, bueno, es otro tema, hermano. La Biblia del judío dice que suba a Jerusalén. Es un mandato a que suba a Jerusalén. Termina con Segundo de Crónicas. Ahí dice. A los judíos le pide otra cosa al final que a nosotros nos pide otra. A nosotros nos anuncia que Cristo viene en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice que Cristo vino en los Evangelios. Y también dice que Cristo vendrá. Entonces, el protagonista viene en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el protagonista ya vino y vendrá otra vez. Es lo que acabamos de ver en la línea de tiempo que les mostré hace un rato. Entonces, para ir terminando la idea, hermano, Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta. Se recuerda al comienzo que era una de la necesidad del hombre de tener un sumo sacerdote, tener un rey y tener un profeta. Bueno, Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta. Y sepa usted, hermano, lo que hemos estado viendo, que la Biblia es cristocéntrica. Todo habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es lo que queremos enseñar con este curso, hermanos. Con esto terminamos. Le agradezco que haya llegado hasta este punto de la clase. Le animo a que lea, hermano. Le animo a que escudriñe, a que compare la escritura con la escritura. Usted sabe que yo estoy atento para recibir sus comentarios, las cosas que yo no sé y que usted me las puede enseñar. Y también para que tengamos una discusión o una conversación en torno a la palabra del Señor. A mí me gusta, así que lo animo. Si es que usted tiene tiempito, llámeme y comparta lo que Dios le ha enseñado. ¿De qué sirve aprender, hermanos, si no se puede compartir ese conocimiento? La idea es bendecir a otros. Así que le invito a que oremos por el término de esta clase. Señor, mi Dios Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor. Gracias por el tiempo que pasó volando, Señor. Gracias porque podemos aprender de tu palabra, Señor. Te pido que podamos poner en práctica. Gracias por revelarnos los enemigos que tú tienes, Señor, para no ser aliados de esos enemigos, Señor, sino que estar siempre de tu lado, Señor. Ayúdanos a eso, ayúdanos a querer ser mejores aliados para ti, Señor. A ponernos en tu bando, Señor, humildemente, en esta lucha por el trono, Señor. Gracias porque sabemos lo que va a pasar. Gracias porque sabemos que Jesucristo venció y vencerá también. Y te pido por mis hermanos ahora que seas bendiciéndolos, a mí también, y que nos juntemos en una próxima oportunidad, Señor. Gracias por todas estas cosas, Señor, y te pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Perdón por la hora y, o sea, por lo extenso de la clase. Y gracias. Le animo, hermanos, a que sigan estudiando y que tengan buena semana. Muchas gracias. El Señor les bendiga. Adiós.